amigos, ya estamos de regreso. Un gusto, un beso bien grande para todos. Estamos en la batalla, estamos en la lucha. En el video de hoy vamos a actualizar cómo va mi fertilización in vitro. Además les quería comentar qué me parece el idioma en Uruguay. Y sin más, comenzamos. Con lo primero que me encuentro en cuanto al idioma es que me dice la amiga que me estaba recibiendo en su casa, estábamos esperando para empezar a comer. Me dice, bueno, te diré que esto, un ají pimiento, en Cuba se conoce como ají pimiento, se llama morrón. Yo dije, ¿qué? Me dijo, sí. Y los frijoles se llaman porotos. Digo, ¿cómo? Fue la primera sorpresa que me encontré en cuanto al idioma. Nada que ver. Después empecé a chocar con otras tantas cosas en cuanto a la ropa. Me dice, mira, este abrigo grueso para el invierno se llama campera. Esta licra, le decimos licra en Cuba, para ponerte por debajo del pantalón, se llaman calzas. Las faldas cortas se llaman polleras. Todo era nuevo para mí, todo muy cómico, me parecía muy gracioso. Entonces ahí fuimos empezando a adaptarnos. La otra palabra que nos chocó muchísimo fue que nos dice ella misma. Y no se puede decir, se dice agarrar. Porque para nosotros en Cuba es el mismo significado. Y generalmente usamos la palabra y se nos hacía muy difícil cada vez que íbamos a la feria. Agárrame eso ahí, decíamos. Y entonces ahí fue un poco difícil nos adaptando en ese tema. Después empiezo a trabajar. Cuando empecé a trabajar, entonces fue cuando empezó el dolor de cabeza. En mi trabajo empecé como en un sector de roticería vendiendo comida. No sabía diferenciar entre una milanesa, una empanada o un bizcocho. Nada que ver, en Cuba eso no existe. En Cuba una empanada es empanadilla y es similar, no es igual. La masa es más fina, el relleno es más pequeño y el sobrante que hay después del relleno es bien alargado, bien fino y crocante. Y se usa para fiestas, para comer en cumpleaños y bodas. Y se pone uno o dos en una cajita donde se sirve el cake, que ustedes le dicen bizcocho o torta de cumpleaños. Esa es otra palabra que tuvimos que adaptarnos. Y entonces, imagínense, soltar a una extranjera recién llegada, sin conocer el nombre de nada, a vender comida, la locura del siglo. Me decían dame una milanesa y yo caminaba para las empanadas. Me decían dame un bizcocho y yo caminaba por donde estaban las milanesas. No se pueden imaginar. Yo me pasaba el día en un puro temblor. Cuando me indicaban para pesar en la balanza, que tampoco lo conocemos como balanza, lo conocemos como pesa, otra palabra nueva, estaba en blanco, señores. Yo no entendía nada, yo no grababa nada porque era con aquel nerviosismo, aquel estrés de que cada vez que me pedían algo yo no sabía qué rayo lo que me estaban pidiendo. Para no hablarles de las ensaladas. En mi trabajo encontré por primera vez la ensalada rusa, que en Cuba no existe. La ensalada primavera, otras tantas comidas, no sé, cazuelas, churrascos, tortas y tartas que nunca sabía distinguir cuando era una tarta, cuando era una torta. En Cuba eso no existe. No conocía la pascualina, no conocía nada de eso, nada. Todo fue nuevo. Al ser el segundo día de empezar a trabajar, el patrón me llama para la oficina y me dice, mira, cubana, yo no sabía que tú no conocías nada de las comidas, nada, tú estás en cero. Y yo, ay, Dios mío, me van a echar. Y dice, no, pero yo aprendo. Le dije, no, pero yo aprendo. Me dijo, bueno, mira, te voy a regalar una cuadernola, otra palabra, que la conocíamos como libreta. Te voy a regalar una cuadernola, anota ahí todo lo que tú creas que tienes que sabértelo y apréndete el nombre de las cosas. Entonces él mismo me dice, mira,
Todas esas cosas que son empanizadas y fritas son milanesas. Esas otras cositas chiquitas que están en la otra heladera, que nosotros lo conocemos como vitrina, otra palabra nueva, en esa heladera son empanadas. Y lo que están en la última heladera, que son de Pagnifique, son bizcochos. Y entonces ahí fue donde empezó a abrírseme la mente y a poder diferenciar una cosa de la otra, porque se me hacía un enredo en mi cabeza que no era capaz de imaginar. Entonces, dentro de los bizcochos están los tipos de bizcochos. Y cuando la gente me preguntaba, ¿tenés? Otra palabra que nosotros no estamos acostumbrados a decir, ¿tenés margaritas? Y yo, ay Dios mío, ¿qué me estarán pidiendo? A morirme a esa hora, a morirme. Cañoncito, ponme pan con grasa, ponme cañoncito, ponme cuernitos. Y yo decía, ay, ¿qué me está pidiendo? Todo era lo mismo. A veces me pedían cuernitos, a veces me pedían pan con grasa. Yo no sabía yo que era lo mismo, me volvía loca. No se pueden imaginar. Yo le decía, empecé a usar la técnica de pedirle al cliente que me indicara con la mano qué era lo que él quería. Entonces le decía, ¿de cuál? De este. Y así fui manejándome los primeros días. Después entonces empecé a preguntarle a mis compañeros de trabajo cómo los podía distinguir. Entonces miren, este es de este tipo, este se llama así, este se llama asado, diferente, este otro se le llama de dos maneras diferentes, pero es el mismo. Y así fui más o menos empezando a manejarme con la situación. Les digo que fue bien difícil porque créanme que estaba recién llegada, no había topado con las cosas. Hay gente que antes de empezar a trabajar ya se han más o menos relacionado, han aprendido algo, pero yo estaba en cero. Yo llegué de mi país, me metí dentro de una pensión a compartir con cubanos, es decir, no aprendí nada nuevo, es decir, estábamos en el mismo ambiente y fue un choque muy fuerte cuando empecé a trabajar. Encima de no saber diferenciar las comidas, de no saber lo que eran, tenía que aprender el manejo, lo que era el manejo de mi trabajo, las cosas específicas de mi trabajo que tenía que aprender a usar balanza, aprender a servirles la comida a las personas, cortar las tartas. Esa fue otra. Las tartas se vienen enteras y en el trabajo mío se cortan en porciones, pero las tengo que cortar yo. Señores, yo me di aquello y siempre me quedaba una cuña más grande que la otra. Entonces le empecé a decir a mis compañeros, ay, tú me puedes hacer el favor de cortarme aquí, que yo tengo el ojo cuadrado. Y se reían, me decían, sí, verdad que yo creo que tú tienes el ojo cuadrado porque no hay manera. Pero con el tiempo y la práctica, cuando ya no tenía quien pedirle que me hiciera el favor que me la cortara, fui yo misma tratando hasta que aprendí. Yo no me consideraba una persona bruta, pensé que se me iba a hacer más fácil, pero la verdad me dio trabajo. Después también tuve que aprender a elaborar. Tampoco sabía lo que eran sándwiches de un tipo, de jamón y queso, olímpicos, bocatas, medialunas, todo un mar de cosas que tuve que aprender, porque encima que estoy en un país nuevo, caigo a trabajar en un lugar a vender comida, donde tengo que aprenderme el nombre de todas las comidas, de todos los nombres. Después, un tiempo después, tuve que empezar a trabajar en fiambrería. Otro choque. Ahí ya estaba un poco más madurita, ya tenía menos nervios y entonces tuve que empezar a aprender a diferenciar un jamón de un fiambre, un queso de sándwich, de un queso de mozzarella, de un queso dambo. En Cuba, señores, no hay nada de eso. En Cuba hay dos tipos de queso. El queso criollo, que es el que se hace en el campo, que lo hacen los campesinos, que lo mismo puede quedar como un semiduro, que lo mismo te puede quedar como un dambo, que lo mismo le puede quedar como un parmesano, como les quede. Ellos lo hacen y un solo productor te puede hacer 7 tipos de queso diferentes. Porque eso es una cosa que no tiene medida, ellos lo hacen a rumbo y queda así. Y el otro segundo tipo de queso que existe en Cuba es el que le llaman queso proceso. Es un queso industrial que se hace con 40.000 cosas, menos queso es cualquier cosa. Dicen que tiene papa, ni idea. Dicen que tiene soya, ni idea en realidad qué tendrá.
y se comporta como si fuera un queso, como un cuartirolo, o como está entre el cuartirolo y entre una mozzarella bien blandita y un cuartirolo. En cuanto pierde un poco de temperatura, enseguida se pone muy blandito y sirve para, la gente lo utiliza para comer con pan, que tampoco es de fácil acceso. Quiero que sepan que eso se compra, algunas personas lo pueden comprar, generalmente las personas que tienen negocios y lo hacen para hacer cosas para vender, para elaborar cosas para vender, generalmente para hacer pizzas, lo mezclan con otros quesos porque al ser tan blandito no se puede usar solo porque se derrite demasiado. Háganse idea de darle calor a un cuartirolo, es lo mismo, se derrite demasiado. Entonces se usa para eso. Realidad fue un choque, fue duro al principio, se me ponía la cara roja de este color, se me ponía la cara, porque créanme que la situación no es fácil, encontrarse encima atendiendo clientes. Yo tenía práctica en atender clientes porque yo trabajaba en una pizzería, pero te encuentras con clientes de otro país que tienen otra forma de hablar, que también te piden cosas que tú no sabes ni qué te están pidiendo en otra forma de hablar, con que es el mismo idioma. Muchas palabras a veces no nos entendemos y créanme que es un golpe duro. Choques en cuanto al idioma, tuve uno con un cliente que me dijo un día, no sé qué me estaba preguntando, y me dice, es que yo no te entiendo, chica, tú tienes que empezar a hablar como nosotros los uruguayos, porque yo a ustedes, los extranjeros, no los entiendo. Ustedes hablan muy rápido y yo no los entiendo. Entonces me vi en la obligación de contestarle y decirle, mire, yo me lo llevo usted para Cuba. Y en 10 años usted va a seguir hablando como habla usted. Porque perico viejo no aprende a hablar. Usted habla como habla usted, yo hablo como hablo yo. Y tratemos de entendernos en el medio. Porque ni usted se va a cubanizar, ni yo me voy a uruguayizar. ¿Ok? La cosa medio que se puso medio tensa, pero a la misma vez él bajó las revoluciones cuando vi que yo le contesté, que no le contesté bien tampoco, porque me molestó en la forma que él me lo dijo. Y me salió así, yo a ti no te entiendo, tienes que hablar como nosotros porque ya tú estás aquí. Fue con lo que me dijo, ya tú estás aquí, tienes que hablar como nosotros. Le dije, no, yo me lo llevo usted para Cuba y usted en 10 años va a seguir hablando como habla usted, porque yo a usted no le voy a cambiar su forma de hablar porque usted se pase 10 años en Cuba, mucho menos yo que llevo aquí 2 años, cuando eso llevaba 1 año y medio. Por ahí. El resto, todo ha fluido bien. Los uruguayos ya tienen mucha práctica en relacionarse con extranjeros. Por esa parte, yo estoy súper feliz, nunca me he sentido mal, nunca me han hecho sentir mal. Bueno, una vez una clienta me hizo sentir mal, pero una golondrina no compone verano. Esa clienta fue y le dijo a la cajera que porque ella le gustaba trabajar con... que si a ella le gustaba trabajar con cubanos, que los cubanos éramos ladrones. Oiga, y esa muchacha que se va muy bien conmigo, le dijo, si vamos a hablar de ladrones, aquí también hay ladrones. Y yo trabajo muy bien con ellos y eso no es usted. Usted no tiene por qué dar ese criterio porque usted no los conoce a todos. Bueno, la señora se fue y después ella me hizo el comentario y me dijo lo que la señora había hablado. Ya se había rumorado que ella también había tenido encontronazos con otros compañeros del trabajo porque ella es de las pocas personas que hay aquí en Uruguay que tienen aversión por los extranjeros y se incomodan y se sienten mal. Y esa en otra ocasión me había dicho a mí que nosotros veníamos a quitarle el trabajo a los uruguayos. Yo no le contesté, una señora mayor, yo no le hice ni caso, me molesté, pero me lo tragué, no dije nada y la dejé, porque era una señora bien mayor y no quise discutir con ella ni nada. Además estaba en mi centro de trabajo y llevaba poco tiempo trabajando, alrededor de 8 o 9 meses y no le hice caso. La dejé así. Pero con el tiempo he ido aprendiendo los términos, he ido aprendiendo cómo se habla aquí, ya llevo 2 años y medio, ya me manejo bastante bien, ya aprendí a decir campera, todavía estoy aprendiendo a diferenciar lo que es un buzo. Hasta hace poco no sabía lo que era un buzo, créanme, no sabía distinguirse, me hacía un enredo entre campera, buzo, canguro, prilly, no me acuerdo cuál otra, son una cantidad de palabras. Para nosotros las prilly son blusas de tirante.
le dicen nosotros le decimos chaqueta de mezclilla, a la que ustedes le dicen campera de jean. A los zapatos, a los tenis, nosotros le decimos zapatilla, o tenis si son bajitos, y zapatillas si son las altas deportivas, ustedes le dicen championes, nosotros le decimos tenis. Que usted a lo mejor no sabe que usted le dicen championes por una marca que hubo hace muchos años que se llamaban Champion, y parece que ahí surgió un proceso se fue adaptando la palabra y ustedes empezaron a decirle championes a todas las zapatillas. Nosotros le decimos zapatillas deportivas o zapatillas de marca, porque casi todas tienen su marca específica. Y ahí nos vamos manejando con el idioma. Si les gustó el tema, los espero en otro video. Recuerden, estamos actualizando con mi fertilización in vitro cómo va. Todavía no hemos terminado. Acá le voy a ir dejando algunas fotos. Le voy a introducir en este video lo último que hubo con la fertilización in vitro. Tengo les prometo pronto tener cosas nuevas. Hola, aquí les dejo el video, ya estoy en la clínica, para que vean cómo es la clínica. Estoy lista para mi aspiración, muy feliz, lista para comenzar. Si les gustaron estos videos, los espero para próximos videos. Recuerden, yo soy Dori, la luchadora que está tratando de tener un bebé, una cubana en Uruguay, lidiando con las cosas nuevas del país y a la misma vez luchando por tener mi bebé. Si quieren enterarse de todas las cosas que van a venir en el futuro, que pronto vamos a tener mi positivo, pronto vamos a presentarle mi positivo en este canal. Suscríbete para que veas más videos y hasta la próxima. Espero que les guste. Chao.